Bienvenidos un día más a Futbolísimos. Hoy tenemos en el canal a Noé, entrenador del Club Deportivo Tineo y exjugador también del Club Deportivo Tineo, entre otros equipos. Bienvenido, Noé. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal todo? Bien, aquí estamos un poco nerviosos, que es lo que suele pasar antes de competición, pero bueno, al final acaba convirtiéndose en un placer, ¿no? Esos nerviosismos. Bueno, la primera pregunta siempre hago la misma. ¿Cómo fueron tus comienzos en el fútbol? ¿Cómo comenzaste? Bueno, pues aquí de pequeño, yo la verdad que no empecé en el fútbol federado, empecé en la escuela de mareo. Luego aquí hubo gente, Isidro, Tito, que empezaron a desarrollar un poquitín lo que fue el fútbol base en Tineo. Y nada, empezó a desarrollarse lo que es la cantera del club en este sentido, y ahí fue donde empecé a entrar yo. Yo a nivel federado empecé en categoría infantil. Sí es cierto que hubo una generación antes a la mía que ya empezaron en alevines, y nada, luego pasando por todas las categorías inferiores del club, que tuve la suerte, la verdad, que coincidir con una buena generación que es la anterior a mí, la del 82, yo soy del 83, que competimos prácticamente en todas las primeras, y luego nada, a partir de ahí ya, una vez que finalices el tercer año juvenil, pues el salto al primer equipo, que bueno, los primeros años fueron complicados porque al final tú cuando sales de juveniles, para ser importante en el primer equipo tienes que tener una calidad. Yo siempre me caractericé un poco más por el trabajo, y nada, a partir de ahí pues ya un poco lo que pesa más y la ilusión, las ganas que tengas. Yo gracias a Dios, a pesar de tener alguna lesión durante estos 21 años desde que pasé de juveniles, prácticamente ninguna grave, entonces he tenido la suerte de disfrutar muchísimo del juego aquí en casa. Un año en Pravia, que también estuve como en casa, y otros 2 años, año y medio, que medio fue de COVID en la aldea. Entonces, bueno, pues un poquitín esa y la trayectoria, básicamente aquí, que fueron 18 años en el primer equipo, y bueno, pues el resto. ¿Cómo recuerdas un poco, bueno, tu trayectoria en el Tineo, ¿no? Que al final es el club en el que empezaste, en el que ahora eres entrenador, y digamos que es el club de tu vida también, ¿no? Bueno, pues al final la recuerdo, o sea, me acuerdo hasta de partidos de cuando era pequeño, me acuerdo del ascenso o los ascensos en categorías inferiores, el ascenso a primera cadete, ascenso a primera juvenil, ascenso a... Es un poco lo que te viene, ¿no? Los momentos buenos, porque al final los malos es cierto que te sirven para fortalecerte, pero te quedas un poco con los buenos, ¿no? El ascenso a tercera, las temporadas en tercera. Al final yo creo que he sido un privilegiado, o mejor dicho, voy a decir porque hemos vivido, yo creo que la época dorada del club a nivel deportivo sin ninguna duda, ¿no? Durante tantos años seguidos en preferente para un club de pueblo como el Tineo, un ascenso a tercera división, una permanencia, ese ascenso preferente, antes de todas esas temporadas en preferente, pues bueno, al final un privilegiado y no mucho más que decir. Bueno, para ti, ¿cómo fue como equipo, pero también personalmente, porque eres de Tineo, porque por todo lo que llevas en el Tineo, ¿cómo fue para ti, cómo lo viviste el ascenso a tercera? Bueno, pues un sueño hecho realidad, ¿no? Al final tú cuando eres guaje, enfocas un poco la ilusión de jugar en el primer equipo como primer, a lo mejor, sueño, por decirlo de alguna manera, que al final los sueños yo creo que hay que trabajarlos, no aparecen de la nada, y luego sí que enfocas un poquitín también ese sueño de tocar el cielo, porque siempre se pensó aquí con el subir a tercera, nunca se conseguía, o hay un año con Siel, cuando yo era crío, que sí estuvieron a punto, otro año nosotros cuartos, bueno, siempre había esa cosa ahí, nunca se consiguió, y bueno, pues como un sueño hecho realidad, y al final... A ver, es de fútbol amateur, pero aquí en Tineo está claro que somos eternos. Ese grupo que consiguió el ascenso, somos eternos, es así. Y bueno, luego en tercera división, ¿cómo recuerdas esa primera temporada, ¿no? La temporada del debut en tercera del club, bueno, ¿cómo la recuerdas? Al final lograr la salvación. Sí, bueno, a ver, éramos un equipo que venía con esa inercia de ganar y perder muy poco. Yo recuerdo que el año de preferente, no sé si recuerdo, perdimos muy pocos partidos, 3, 4, 5 partidos, no recuerdo los que perdimos. Y es cierto que nos costó en el inicio, pero luego yo creo que a medida que fue pasando la temporada nos fuimos adaptando bien, fuimos competiendo bien, y es cierto que al final, aunque se consiguió la salvación, si hubiéramos sido un poco más ambiciosos, que en ese tramo final yo creo que bajamos un poco el rendimiento, quizás podíamos estar hablando de a lo mejor ese sueño que a lo mejor yo es la espina que tengo clavada, que hubiera sido hacer una pretemporada jugando Copa Federación, ¿no? Pero bueno, en ese sentido estamos muy bien trabajados. Pablo aquí
es eterno también, dejó una seña de identidad clara. De hecho, yo en mi modelo de juego hay muchas cosas que aprendí con él. Y bueno, pues así un poco fue esa temporada, ¿no? Bueno, también os tocó una temporada en la que estaban, digamos, tres de los grandes asturianos, o después de Oviedo y Sporting, que fueron Avilés, Caudal y Langreo, que los tres pasaron por aquí. Y creo que, no sé ahora mismo de los tres cuáles ganaron, pero les costó ganar aquí a los que ganaron. Y creo que fue el Caudal uno que no, o el Avilés, ¿no? Había sido. Yo creo que de los grandes te puedo decir los resultados de memoria. Sí es cierto que aquí al Marino le ganamos 2-0, porque además, sí, recuerdo haber hecho gol yo, el 2-0 lo hizo Juan, y bueno, al final también es uno de los grandes, y históricamente es la primera victoria del club en tercera división, coincidió contra el Marino, así que es una fecha imborrable para mí. Si me dijeras elegir una fecha, aparte del ascenso, igual elegiría eso. Yo creo que el Caudal aquí empató a 0 en un día del campo bastante pesado y tal, no fue capaz de ganar. El Langreo Sicabrio, allí Damián con una falta libre directo que metió un golazo, estábamos 0-0 y acabó ganando 0-2. Y el Avilés, por el hecho de estar el campo muy destrozado, no sé si coincidió con Semana Santa, no lo recuerdo bien, al final son 6 años, sí que jugamos en el sintético y dentro de la igualdad se acabó imponiendo 0-2, ¿no? Así que los cuatro grandes, el Sporting B, no, fue al año siguiente me parece, no. Pero bueno, otros que también creo que tampoco habían ganado, ¿no? El Sporting B yo creo que fue la temporada siguiente, creo que el primer año no jugamos con el Sporting B. Bueno, luego la segunda temporada ya, después de haber logrado una salvación que bueno, fue complicada, ¿no? Porque al final un equipo nuevo, pero al final la lograsteis. ¿Cómo afrontasteis esa segunda temporada? Bueno, ahí hubo cambio de entrenador, la planificación fue diferente, y bueno, ya entramos en un contexto de ser la temporada igual que la anterior, súper compleja. El equipo en los primeros días, o sea, en los primeros partidos, no estuvo al nivel que a lo mejor se esperaba, porque es un poco extraño. Al final yo recuerdo que ese año tenía, yo creo que los mejores compañeros que he tenido nunca, incluso Ricky, que ahora mismo está jugando de segunda división. O sea, teníamos un señor equipo, pero bueno, luego está el rendimiento, y esa temporada pues no fue como esperábamos, ¿no? Tramo a mediados de temporada cambiamos de entrenador, Andrés se fue, vino Sergio, y bueno, estuvimos cerca porque estuvimos al final descendimos por un punto, pero no pudo ser, ¿no? Bueno, esa temporada me decías que ahí sí había venido el Sporting B, que había bajado de segunda B. Bueno, no sé si recuerdas cómo había quedado ese partido para ellos. Sí, creo que se empató a 1, si no recuerdo mal. Yo recuerdo que estaba de vacaciones, que no tal, recuerdo perfectamente estar en Menorca hablando por teléfono con gente que estaba viviendo el partido aquí. Y nada, también otro resultado histórico, tanto el empate del Caudal aquí 0-0, ese empate con el Sporting y esa victoria al Marino, pues yo creo que son un poco los tres resultados más referentes que tenemos para recordar, ¿no? Bueno, como jugador, ¿qué gol, seguro que bueno, de todos los que hayas marcado, sobre todo aquí en el Tineo, ¿no? ¿Qué gol es el que mejor recuerdes, ¿no? El que tengas solamente que digas, hostia, yo creo que ha sido el que, igual no ya el mejor, ¿no? Sino el que más te venga a la mente, que sientas, que sea un poco más sentimental. Ese 1-0 al Marino, ese día, ese 1-0 al Marino, una falta lateral que pone Imaz y entró al punto penalti. Y creo que era Davo el portero, si no me equivoco, que actualmente está en el Avilés. Creo que este inicio de liga, o al menos el primer partido, la alineación de ayer, tú lo sabrás, no sé si jugó. Creo que era Davo el portero, entonces ese es un poco el gol que recuerdo, ese 1-0 en el 2-0 al Marino. Bueno, como después lo que hablamos, ¿no? Que tras el descenso, haber bajado a preferente, ¿cómo el objetivo era volver a luchar por el ascenso? Sí, el objetivo era intentar volver a sentar las bases de una estructura fuerte para volver. No pudo ser, porque al final la preferente, ahora primera es Tour Fútbol, esta segunda es Tour Fútbol, pues son categorías igualadísimas, donde son los detalles al final los que marcan un poco, o minimizar los errores, el estar arriba o abajo. Entonces, bueno, pues un poquitín eso, ¿no? Yo, mirando un poco el año pasado, decía, hostia, hay equipos que equipos así, digamos, de pueblo, ¿no? Que hay equipos como, por ejemplo, el Siero, que igual en presupuesto pueden doblar, ¿no? A los demás equipos. Si te digo la verdad, vivo en la ignorancia absoluta. No sé, yo sé que aquí
el ayuntamiento siempre ha colaborado muchísimo, ha habido directivas que han trabajado muchísimo. Y yo no sé los equipos de la categoría, al final las condiciones a nivel de gestión que tienen, ni mucho menos, ¿no? Aquí al final intentas, dentro de los recursos que tienes, que yo creo que somos unos privilegiados, pues intentar sacar partido de ellos, ¿no? La temporada pasada fue tu última como jugador. ¿Cómo tomaste la decisión de dejar el fútbol? De decir, ya lo dejo, tomo la decisión de retirarme. Bueno, yo creo que por sensatez, ¿no? Al final tienes 40 años, yo lo había pensado. Me acuerdo de gastar bromas con mis amigos cuando éramos chavaletes y yo les decía que iba a jugar hasta los 40. Y bueno, egoístamente, aunque estaba bien tanto a nivel mental como físico, no tenía ese desgaste de decir, estoy ya quemado por jugar, por irme en paz, ¿no? Al final es cierto que fue un descenso, fue duro y bueno, eso es una espinita ahí que siempre va a estar ahí, pero bueno, irme bien, irme sin ningún tipo de lesión, irme sin a lo mejor ser uno más, por decirlo de alguna manera, que fui uno más. Ahí le tengo que agradecer al míster estos años, porque a pesar de tener una edad ya avanzada, siempre he sido uno más con él. Bueno, a lo mejor también yo tendré mi porcentaje de culpa en el hecho de estar bien físicamente y a nivel competitivo, ¿no? Pues un poquitín eso. Y bueno, ¿desde qué edad ya pensaste en ser entrenador, ¿no? En sacar el título? ¿Cuándo fue cuando ya dijiste, cuando lo deje quiero ser entrenador? Bueno, realmente ahí te tengo que ser franco, yo en la sangre llevo jugar, entrenar me gusta, es cierto que me gusta, pero fue un poco Froilán el que cuando nos entrenó aquí en Tineo me dijo, cago en 10, tienes que sacar el título y tal, que luego te vas a arrepentir si no, y bueno, saqué el 1, a raíz del 1 luego llegó la pandemia, que fue un poco lo que me hizo resetear, estaba ahí un poco bloqueado, solo jugando, y esa época de pandemia la aproveché para sacar el nivel 2 y para avanzar luego con el nivel 3 y bueno, al final tengo los 3, hay que ir haciendo cosinas de reciclaje y nada, pues ahora intentar sacar partido de ello para disfrutar del juego, ¿no? Mi idea a corto plazo no era entrenar porque venía de muchos años de jugar, tenía la idea de descansar un poquitín del juego, pero bueno, el club en este caso pensó en mí, los jugadores también pusieron mucho encima de la mesa para que fuera yo el entrenador. Y nada, que aquí estamos a disfrutar lo máximo posible y pensar en este año a corto plazo, no ir mucho más allá, hoy en el hispano, y disfrutar del partido de hoy. Bueno, seguro que como jugador has jugado el Tineo en Arcea, ¿no? En todas las temporadas que llevas como jugador, ¿cómo es un poco vivirlo? Bueno, yo creo que al final todo evolucionó muchísimo. Yo creo que ahora mismo no tengo un recuerdo fresco porque los últimos años yo recuerdo que nosotros al estar tantos años en preferente, en tercera y ellos estar en una categoría más abajo no se dieron mucho, pero bueno, lo que suele ser un derbi, a cara de perro, muchísima intensidad, muy competidos, cerrados. Se cerraban a lo mejor o se decantaban para un lado u otro por situaciones de balón parado. Y como te decía al principio, pues bueno, yo creo que evolucionó un poco en el sentido de que a pesar de haber esa rivalidad, yo ahora mismo en Cangas, yo creo que el club, las relaciones pues son espectaculares. A lo mejor antaño yo creo que podría ser un poco la cosa más tensa. Yo me acuerdo de los derbis de Guaje, que había mucha más gente y igual era la cosa un poco más tensa. Ahora yo creo que todo se queda un poco más en el campo y no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Este año, por ejemplo, te tocó en pretemporada vivirlo en el trofeo de pretemporada, ¿no? El trofeo San Roque fue. Bueno, ya lo viviste desde el banquillo, ¿cómo lo viviste? Bueno, con intensidad, porque al final luego no deja de ser un trofeo, que al final, bueno, pues ellos fueron justos campeones y nada, bueno, al final es cierto que es un derbi, pero bueno, estás más en un contexto de pretemporada, de buscar cocinas en cuanto al juego y tampoco piensas que es un derbi. Sí que al final fastidia, siendo claros que se llevaran ellos el trofeo y no habernoslo llevado nosotros, pero bueno, son cosas que pueden suceder. Al final juegas un triangular, 2 pierden, 1 gana, no hay mucho más que analizar. ¿Cómo afrontas esta temporada? ¿No? ¿Cómo afrontas la temporada desde el banquillo? ¿Cómo ves al equipo? Bueno, pues a ver, con muchísima ilusión y con muchísima confianza, porque la verdad que en categorías inferiores yo nunca he tenido tantos recursos.
y muy contento con la plantilla. En un porcentaje hablamos de un 80-90% de gente de Tineo, solo tenemos 4 jugadores de fuera y bueno, con el objetivo de competir hoy de la mejor manera contra el Hispano, no ir mucho más allá. Creo que hemos hecho un gran trabajo en pretemporada, que hemos desarrollado el modelo de juego, tenemos claro lo que queremos. Sabemos que luego al final los rivales te ponen dificultades y eso te puede condicionar a la hora de jugar a una u otra cosa, pero bueno, principalmente con muchísima ilusión, con muchísima confianza, con muchas ganas, y luego va a ser un poco el rendimiento y el minimizar los errores, sobre todo los jugadores dentro del campo y nosotros también en toma de decisiones fuera, pues lo que va a marcar hacia dónde va a ir una cosa u otra, ¿no? A ver si va a haber éxito o fracaso en ese sentido, porque aquí al final en el fútbol, bueno, a lo mejor el fracaso igual es palabra muy grave, por decirlo de alguna manera, pero al final o ganas o pierdes, puedes empatar, pero bueno, sin ir mucho más allá de hoy, centrado en trabajar el partido de hoy, que ya lo tenemos trabajado de la mejor manera, para que se dé lo mejor posible, ¿no? También, ¿no? Te había preguntado un poco antes, ¿no? Sobre lo de tener un campo de hierba natural y uno de hierba artificial, si a la hora de enfrentarte a un equipo que solo tenga natural, si es un poco una ventaja, ¿no? O un equipo que tenga solo artificial, más bien, si era un poco una ventaja porque tú podías entrenar en uno u otro. ¿Qué opinión me das tú un poco al respecto? Sí, bueno, lo que charlábamos un poco antes fuera de cámara, yo creo que ahora en verano nosotros, por ejemplo, si puedes utilizar puedes a lo mejor hacer cocinas en él, hacer algún entrenamiento matinal, por luz lo puedes utilizar, pero luego durante la temporada al final o haces algún entrenamiento matinal de sábado o no lo puedes utilizar. Entonces, bueno, las diferencias al final sí que puede haberlas en dimensiones, a lo mejor en superficie las pueda haber, pero bueno, yo creo que más en dimensiones, a lo mejor en tomar referencias, pero sí que somos unos privilegiados por tener estas instalaciones, pero bueno, yo creo que tampoco marca tanto la diferencia, porque nosotros al final entrenamos los miércoles, en Mieres, que también es un sintético nuevo, y bueno, a ver, si pudiéramos entrenar siempre o en Mieres en ese sintético, o pudiéramos entrenar en hierba, pues sería lo ideal, ¿no? Pero al final tenemos que entrar en el sintético viejo, a ver si pronto los jefes, los que mandan, nos ponen ahí un sintético nuevo, que yo creo que a nivel de instalaciones en Tineo ya es lo que falta un poquitín, y nada, a partir de ahí a ver si pudiéramos disfrutar de él, ¿no? ¿Crees que el fútbol asturiano ha crecido, se ha mejorado, ¿no? En cuanto pues lo que tú me dices, pues un poco instalaciones en los equipos, bueno, un poco a la hora de entrenar, de tener entrenadores, que ya haya clubes que tengan entrenador de portero, tal? ¿Crees que en eso ha mejorado el fútbol asturiano? Sí, hombre, ha mejorado muchísimo a nivel de estructura, sobre todo de clubs, a nivel de gestión, a nivel de metodología de trabajo en lo que es el cuerpo técnico, como tú bien dices, a nivel de metodología con la cantera, formación de la gente, en todos los sentidos ha mejorado. Donde ya no lo sé, ahí tendríamos que tomar una cerveza, eterno debate de Chigres, si antes había mejores futbolistas o ahora, pero bueno, está claro que sí, que el fútbol asturiano ha evolucionado en todos los sentidos, muchísimo. Pues nada, Noé, un placer hablar contigo, charlar contigo, y nada, mucha suerte para hoy, para la temporada, que volveremos a veros también seguro. Y nada, ojalá a final de temporada podamos hablar de un ascenso. Bueno, vamos a hablar de intentar ganar hoy al Hispano, que va a ser un hueso duro, y eso ya se verá. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti. Venga.